Exaltamos tu nombre, Señor. Te damos toda gloria y alabanza que solamente a ti pertenece. Te reconocemos como Señor y soberano. Y en tus manos, Señor, colocamos lo que aquí haremos. Gracias te damos porque nos has bendecido, nos has guardado, nos has provisto y nos has bendecido en todo este tiempo. Aún en la cuarentena nos has guardado y nos has librado del mal. Queremos poner en tus manos a nuestros enfermos para que pase tu mano sanadora sobre ellos y los restaure. Pedimos, Señor, pues que nos des la dirección y la sabiduría para hacer todo lo que corresponde y que podamos aprender lo que tú tienes para nosotros, que podamos salir edificados y que podamos bendecir a otros también. En tus manos lo dejamos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en el Salmo 93. Dios mío, tú eres nuestro Rey. Has mostrado tu majestad, tu grandeza y tu poder. Has afirmado el mundo y jamás se moverá. Desde el principio eres Rey, tú siempre has existido. Dios mío, se revuelven los ríos, se levantan las olas, se agitan los mares. Pero tú, en el cielo, te muestras más poderoso que el rugido de los mares, más poderoso que las olas del mar. Dios mío, tus leyes tienen valor permanente. Tu presencia da a tu templo una belleza sin igual. Amén. Tú eres
Aleluya.
Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 19, versos del 17 al 20. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Oremos. Gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos das de poder escuchar tu palabra. Queremos pedirte, mi Dios, una vez más, que uses como instrumento de bendición en tus manos, para la gloria y honra de tu nombre, a nuestro pastor Juan Antonio Guedes Corte. Coloca en su boca tu palabra para la edificación de tu iglesia y para el alcance de los que aún no te conocen. En Cristo Jesús clamamos para que todo esto sea de bendición, dándote gracias. Amén. El Señor les bendiga. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias, en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, los versículos 17 al 20. Hoy vamos a conversar acerca de deshacernos de lo que no nos sirve. Aquí vamos a ver un hecho ocurrido en la ciudad de Éfeso, y Éfeso se consideraba un centro de magia negra y de otras prácticas ocultistas, tal vez muy parecido a como pudiésemos ver a nuestra realidad o entorno actual. Pudiese ser Éfeso tal vez el Chivacoa, el Sorte de aquellos tiempos. La gente recurría al hechizo en busca de salud, de felicidad o de éxito en su matrimonio, en el trabajo, en lo que fuera. La superstición y la hechicería eran prácticas comunes en la sociedad de aquel entonces. Usted no puede ser un creyente verdadero y tener contacto con el ocultismo, con la magia negra o con la hechicería o la santería. Una vez que usted empiece a curiosear en estos campos, es extremadamente fácil que llegue a obsesionarse con ellos. Eso se convierte entonces en un grave peligro para la vida de cualquiera. También hay otro tipo de prácticas que pueden ser comunes o normales entre una sociedad que no conoce a Dios, o en una sociedad que puede llamarse cristiana, pero que no aplica los principios cristianos en su diario vivir. Son cosas que pueden ser comunes en el mundo sin Cristo, pero que no son admisibles en el pueblo de Dios. Estas prácticas, además de ser estas ocultistas, estas otras prácticas pueden ser morales, pueden ser sociales o pueden ser comunicacionales. En los versículos 13 al 17 vemos un hecho que voy a resaltar aquí en este momento, y es que habían los hijos de un judío llamado Esceva, que ellos eran exorcistas, y se encontraron con un endemoniado, y ellos trataron de sacar ese demonio, pero el demonio les dijo, porque ellos usaban en el nombre de Jesús, algo que hoy tanta gente, en el nombre de Jesús hago esto, en el nombre de Jesús hago aquello, pero muchas veces es tomar el nombre de Dios en vano. Y el demonio les dijo, a Jesús conozco y a Pablo también, pero ustedes no sé quiénes son. Y les cachó, les dio una golpiza que los hizo huir. Esto sería solamente para mencionarlo allí, que el nombre del Señor no puede ser tomado en vano, y aunque usted diga las cosas en el nombre del Señor, eso no quiere decir que el Señor lo bendiga o esté detrás de esto. Así que hoy veremos 3 cosas que debemos hacer los cristianos para deshacernos de esas prácticas que son contrarias al Evangelio. Primero, identifiquemos lo que es contrario a la palabra de Dios. Segundo,
renunciemos notoriamente a lo que no le agrada a Dios. Y tercero, obedezcamos con firmeza lo que Dios quiere que hagamos. En primer lugar, identifiquemos lo que sea contrario a la palabra de Dios. Dice el versículo 19 que muchos de ellos, de los cristianos en Éfeso, habían practicado la magia. Obviamente que estas prácticas mágicas, espiritistas, ocultistas o santeristas son contrarias a la voluntad de Dios, contrarias a la palabra de Dios, son enemigas de Dios mismo. Ya en el Antiguo Testamento, en el quinto libro de la ley, en el Deuteronomio, en el capítulo 18, los versículos 9 al 13, hay una lista de ciencias ocultas prohibidas que allí se nos dan. Y dice la Escritura: cuando entres a la tierra de Jehová tu Dios, que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Importante decir, no aprenderás las prácticas equivocadas y anticristianas o antibíblicas o antipalabra de Dios que practique la sociedad que te rodea o la comunidad a la cual tú vayas. Que no se encuentre en ti nadie que tenga alguna de esas prácticas, porque eso es una abominación, algo despreciable, odiado completamente por Dios. Y dice, perfecto serás. A ti no se te ha permitido andar en una de esas perversidades, de ese satanismo disfrazado de santería o disfrazado de espiritualidad. Cuidado. Y se enuncian entonces los términos. Agorero es el andar buscando astrólogos o leyendo el horóscopo. ¿O qué tiene el horóscopo para mí? Yo soy Acuario, soy Sagitario, soy Escorpión. Vamos a ver qué es lo que mejor me parece o se me brinda a mí. O el sortílego, que es aquel que controla a otros por hechizos o por encantamientos. O hechiceros, aquel que murmura cantos mágicos para atraer espíritus, como el encantador de serpientes, la persona que en el llano venezolano, por ejemplo, le reza a la serpiente. O cuando a la persona le sale un herpes zóster, una culebrilla, y entonces van a buscarse a alguien que le rece la culebrilla y le ponga no sé qué lavativa encima. ¿Qué es eso? Son prácticas que la Biblia aborrece, las llama abominación a Dios y que las señala como que no son practicables. O el encantador, aquel que le lanza brujería, que tráigame un mechón de pelo, que tráigame una fotografía, que tráigame una prenda, y entonces lanza una brujería. O el adivino, aquel que te lee la mano, aquel que te quiere mostrar el futuro, o en realidad, según el texto, aquel que se denomina medium, aquel que invoca muertos para comunicarse. Con el muerto no se puede comunicar. El mundo de los muertos y de los vivos quedó separado para siempre. No hay relación entre uno y otro. La parábola del rico Lázaro dice que no hay comunicación del cielo con el infierno, que no hay comunicación entre los muertos y los vivos, que tienen la Biblia para que se busquen y se juzguen por ella. En 1 Corintios, el capítulo 10, los versículos 20 al 23, se refiere a lo ofrecido a los ídolos, que también entra dentro de esta categoría de cosas satánicas. Los ídolos, cualquiera, son imágenes, y puede que no sean imágenes,
Porque un ídolo puede ser un familiar tuyo muerto, como estas cosas ridículas que se ven muchas veces en el Facebook. Ay, papá, mamá, te moriste, estás en el cielo, cuídame desde allá. ¿Qué te va a estar cuidando? No se cuidó, él te va a cuidar a ti ahora. Cosas tan absurdas y ridículas. Bueno, la Biblia entonces, refiriéndose a ídolos, que no solamente son imágenes de yeso o de madera o de bronce o de oro o de plata que tú puedas tener en algún lugar, incluso colgado sobre tu cuerpo, y diga, antes digo que los gentiles sacrifican, que los gentiles sacrifican, oigan esto, a los demonios los sacrifican. Lo que se le ofrece a los ídolos, que vamos a ponerle a Santa Bárbara esta tacita de café, o este palo de ron, o esta yaca, o esta arepa, o esta lo que sea, es al demonio, a los demonios, de lo que dice la Biblia, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Os provocaremos a hacerlo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Hay prácticas en nuestro tiempo incluso que pueden ser peligrosas para nosotros. Ahora en el mes de octubre celebra el mundo pagano la fiesta de Halloween. Ese es un culto a Satanás. Antoine Laveyne, un sacerdote del diablo, dijo: en Halloween Satanás atiende. Cuidado con pisar terreno del diablo. Detrás de cualquier fiesta pagana hay demonios para afectarnos. Cuidado con la cuija, el sarita, castillos y dragones, horóscopos, lectura de manos, lectura del tabaco, lectura del asiento del café, lectura del asiento del té. Todo eso son prácticas que en realidad es Satanás quien está detrás de todos ellos. Juegos y películas que pueden que nos diviertan, pero que en realidad es una promoción del satanismo. Es Harry Potter, Yu-Gi-Oh, Pokémon. La intención del diablo es introducir a los niños e iniciarlos en el ocultismo, debilitar su conciencia y prepararlos para las drogas, el sexo, el alcohol, y hacerles creer que Satanás no existe. Segunda Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que es Satanás. Hay otro tipo de prácticas o conductas que Dios no acepta. Prácticas sociales, morales, que pueden ser comunes en el mundo no cristiano. Pero en el mundo cristiano son prácticas que deben estar apartadas de la vida nuestra. Primera Corintios 6, 9, 11, incluso el versículo 20. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, y esto erais algunos, puede que eso haya estado en el pasado, pero en el Evangelio no puede seguir. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y obviamente que existe una campaña del progresismo y de otros entes inmorales para hacer ver como bien la enfermedad, la anormalidad y el mal de la cabeza. ¿Cómo es posible que existan ya libros para formación, para educación, desde los niños preescolares, donde le van diciendo que tú puedes ser una niña, que si quieres puedes ser un niño, o que si eres un niño puedes ser una niña?
Eso es aceptar la perversidad, aceptar a los engendros del mal, del diablo, como si fuese algo normal o algo bueno. Y esto todo viene con una agenda que se nos da en todas partes, en la televisión, en la educación, pero que viene, pareciera, detrás que llevara un tinte hasta político. Y por si acaso, hasta en la Asamblea Nacional Venezolana hay un transformista, hay uno que se cambió de sexo, creo yo, pero una loca de esas, una drag queen. Bueno, no es drag queen, yo no sé si es hombre, si es mujer, que diabla, pero lo que sé es que se cambió de sexo y está por uno de los partidos de la oposición. Triste el caso en realidad. Incluso en la televisión encontramos programas que promueven ese tipo de cosas. Un canal que se llama Discovery Home and Health, algo que debería ser en realidad de salud, pues enferma con las cosas que llega a promocionar allí, con las parejas homosexuales o con las perversiones de los transvestis, que así muy buenos, como ellos van a hacer la obra y cómo van a hacer los cambios. Cuidado, todo eso es del diablo. Eso hay que identificarlo en nuestras vidas como algo que no agrada a Dios. En segundo lugar, los cristianos debemos renunciar y apartarnos de todo aquello de lo que a Dios no le agrada. El versículo 19 dice, y trajeron los libros, esos libros de magia, y los quemaron delante de todos. Debemos entender que tenemos una vida transformada y que debemos demostrarlo. Ese demostrarlo es quemando esas cosas. Dice el versículo 18, los que habían creído, cristianos, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Dice 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, si nosotros estamos en Cristo, nueva criatura es, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, estas inmoralidades, estas cosas de horóscopo, estas cosas perversas, pasaron, quedaron atrás. He aquí todas son hechas nuevas. La vida del cristiano es una vida transformada por el Espíritu Santo. Y cuando un cristiano o un llamado cristiano permanece o persevera en una de estas cosas que Dios aborrece, hay que dudar de su conversión y de su vida cristiana. Debemos tomar decisiones que se conviertan en acciones evidentes de nuestra conversión. Fueron y los quemaron delante de todos. Todo comienza en nuestra mente, sometiendo nuestros sentimientos y nuestros deseos negativos a la voluntad de Dios. Gálatas 5:17 nos dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. ¿A dónde vas a inclinar la balanza? ¿Hacia los deseos de la carne, que son contrarios a los deseos del espíritu, o hacia los deseos que Dios quiere, que pone dentro de ti para cumplir la voluntad de Dios? Debemos limpiar nuestra manera de pensar y de razonar. Sí, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, nos dice la Biblia allá en Romanos 12. Y en Efesios 4:22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Vestirnos en esa justicia y en esa santidad de la verdad. Y seguimos entonces poniendo la voluntad en nuestras decisiones de hacer lo que debemos hacer. Dice Filipenses 3:13, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No podemos quedarnos estancados o quedarnos cautivados por la pecaminosidad o por la perversión o por la distorsión que el mundo te presenta. Debes avanzar hacia adelante, hacia el premio que tiene el Señor Jesucristo y no hacia el castigo para los desobedientes. En Lucas 9:62 el Señor Jesús dijo muy claro, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ahora nuestro cambio debe ser visible a todas las personas. Dice que quemaron los libros delante de todos y lo hicieron sin avergonzarse de las decisiones tomadas,
sin avergonzarse de que eran creyentes, de que habían creído a Jesucristo, sin avergonzarse del Evangelio. En 2 Timoteo 1, 7 al 8 el apóstol Pablo dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Pero ya en Romanos 1:16 el apóstol dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, también al mundo gentil. Para poder tener un buen testimonio, nosotros necesitamos deshacernos de todo lo que entorpece la vida cristiana y todo lo que le desagrada a Dios, según lo establece la Biblia. Nosotros somos la sal de la tierra y no podemos salarla de una manera contaminada. En Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Pero también somos la luz del mundo. ¿Cómo podemos alumbrar si nuestra vida está oculta o escondida de la vida cristiana detrás de las prácticas morales, sociales, comunitarias o religiosas o ocultistas, espiritistas, que a Dios le desagrada y que Dios detesta? Mateo 5, 15 al 16. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, debajo de un balde, debajo de algo que no le permita salir, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y debemos deshacernos de lo que a Dios no le agrada, a pesar del costo que eso pueda tener. Dice el versículo 19, y quemaron esos libros delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Eso era mucho dinero. Posiblemente estas piezas de plata se referían a 50,000 dracmas griegos, una moneda que equivalía más o menos a un día de trabajo de un trabajador normal, en una sociedad normal, porque un trabajador en Venezuela gana un salario anormal, miserable. Pero el equivalente de esos 50,000 piezas de plata equivalía a 180 años de trabajo de la paga de un obrero. Ahora, 180 años de trabajo puede costar para un venezolano comprarse una motocicleta o una moto, quién sabe, cualquier cosa que antes era normal. A pesar del costo, renuncia a lo que Dios no le agrada, deshazte de ellos, quémalos en tu vida. En tercer lugar, enfoquémonos en obedecer lo que Dios quiere. Dice el versículo 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La voluntad de Dios es el crecimiento espiritual, personal, colectivo y numérico de la iglesia. Así crecía. En Efesios 4:15 nos dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. Ya en el libro de los Hechos, en la iglesia primigenia de Jerusalén, en Hechos 2:41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos en aquel día como 3,000 personas. Fueron añadidos, creyeron, obedecieron, renunciaron, se bautizaron, siguieron su vida. El crecimiento en la iglesia lo da Dios, pero nosotros tenemos que sembrar y tenemos que regar. Dijo el apóstol Pablo, yo sembré y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y añade un canto, siembra la palabra, haz lo que te corresponde hacer. Para que la palabra de Dios prevalezca poderosamente, nosotros los portadores de la verdad debemos estar bien enfocados. Colosenses 3:13 al 17.
Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La obediencia a Dios es prioritaria. Primera de Pedro 1, 14 al 16 nos dice que como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Si usted me está escuchando, ya usted no puede decir como excusa delante de Dios que era en su ignorancia, porque se lo acabo de advertir. Las cosas de las que debe apartarse, las cosas que debe deshacerse, las cosas que debe quemar en su vida. La obediencia trae bendiciones, eso lo establece la Biblia. Observe cualquier personaje de la Biblia, observe que obedece y observe que es bendecido. Incluso Job, que fue pedido por el Satanás para ser tentado y Dios lo permitió porque conocía que era un hombre fiel. Dios le dio mucho más de lo que había perdido. Pasó por el dolor, sí, pero Dios lo bendijo mucho más por su fidelidad, por su obediencia, por ser el hombre que Dios sabía que era y que demostraba con eso una enseñanza para nosotros también en nuestros días. El capítulo 7 del libro de Deuteronomio nos presenta una serie de bendiciones por obedecer a Dios y su palabra. Pero los versículos 12 y 13 nos resume. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios te amará, te bendecirá y multiplicará. Obedecer a Dios tiene bendiciones. Es justo y correcto obedecer a Dios antes que a los hombres. En el libro de los Hechos nos encontramos dos relatos. El primero estando Pedro y Juan y el segundo los apóstoles todos, que fueron llevados al concilio de Jerusalén, ante los fariseos y saduceos y ante los religiosos de su época, donde fueron amenazados por compartir la verdad. En Hechos 4, 19 al 20, el primer caso. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, esto fue porque sanaron al hombre aquel que estaba en la puerta de la hermosa. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El segundo caso, Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedecer a Dios antes que a los hombres, porque Dios es primero, porque Dios es superior, porque Dios es Dios y porque Dios es el que debe ser obedecido. La obediencia a Dios se convierte en algo natural en los hijos de Dios. Por eso nosotros los cristianos debemos escudriñar las Escrituras para encontrar lo que Dios quiere para nuestras vidas, para sujetarnos a Él y para obedecerlo. Y ya para concluir, hoy hemos hablado sobre destruir, sobre eliminar o sobre deshacernos de lo que es contrario al Evangelio, lo que es contrario a la palabra de Dios, lo que es contrario a Dios. Y para hacerlo, debemos en primer lugar identificar eso. ¿Y cómo lo identificamos? Estudiando la palabra de Dios. Segundo, debemos renunciar notoriamente a ello, que se note nuestro cambio de vida, que se note nuestro cambio en el hablar y nuestra manera de comportarnos, incluso nuestra vestimenta. Tercero, que obedezcamos con firmeza lo que Dios nos pide, porque Él es el único Dios al que debemos obedecer y seguir. ¿Has identificado en tu vida qué cosas
prácticas o espirituosas o espiritistas, morales, sociales, comunitarias, hay en tu vida que son contrarias a la palabra de Dios. Muchas de las creencias tontas. Cada vez que a mí me pica una mano me acuerdo de una tía, que ella decía, si te pica una mano ese es plata y si te pica la otra es dinero que vas a pagar. Hay personas que nace el bebé y le ponen un cordón rojo y un azabache, porque eso es que es para ahuyentarle el mal de ojo. Pero si eso está en el mundo cristiano, eso está mal y hay que dejarlo. Y hay que renunciar a esas cosas. Que si te convertiste al evangelio y tú vestías casi desnudo, no, ahora tienes que vestir decentemente. Que tú ingerías alcohol, bueno, ahora no lo puedes ni oler siquiera, porque tienes que demostrar en tu vida que eres un nuevo creyente, una nueva creación. Y debes obedecer, en tercer lugar, con firmeza, con decisión, con voluntad, lo que Dios te pide. No es que digas, sí, yo decido que voy a hacer tal cosa, como hacemos normalmente muchos a finales del año. Pero cuando llega enero, no, yo lo voy a dejar para febrero, y en febrero, no, para marzo, y ya vamos en agosto, no, yo lo voy a dejar para diciembre, para una nueva promesa, y resulta que no cumplimos nada. Así que nosotros, si identificamos lo inmoral, lo espiritista, lo ocultista en nuestra vida, deséchelo, apártelo. Usted debe hacerlo. Usted entonces será bendecido por Dios y usted entonces podrá ser una luz y podrá ser la sal en esta tierra. Amigo que me escuchas, la única manera de tener un poder sobrenatural en nosotros para poder sobreponernos a todas estas prácticas es tener a Cristo en nuestras vidas. Pero no es cargar a Cristo en un crucifijo o en una estampita en la cartera. Es entregarle nuestra vida a Él. ¿Cómo lo hacemos? Reconociendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios mismo, que se hizo hombre, que vivió una vida sin pecado y murió en la cruz por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día, y luego ascendió a los cielos y viene otra vez y viene a buscar a su iglesia, viene a buscar a aquellos que tienen una relación personal con Él. Y cuando tú reconoces eso, entonces dices, yo he pecado, y he pecado esto, he hecho aquello, tengo estas prácticas. Pides perdón a Dios y le dices, Señor, perdona mis pecados, cambia mi vida, transfórmame y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Y le dices, te entrego mi vida, porque debes entregarle tu vida, debes confesar tu vida, tus pecados, debes arrepentirte de tus pecados, debes creer en Jesucristo, para solamente así ser salvo y tener un lugar en el cielo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, nos dice la Escritura. Pero hay que creer y arrepentirse. Hay que creer y renunciar al mundo pasado, porque eso es lo que implica arrepentimiento. Renunciar, abandonar lo que a Dios no le agrada. Y entonces cuando le entregas tu vida a Jesucristo, tu vida cambiará y tendrás el poder en tu vida para ser la persona que Él quiere que tú seas. Y si ya eres cristiano y ya has identificado los caminos perversos o los caminos ocultistas, los caminos inmorales, las prácticas sociales o comunitarias que son contrarias a la palabra de Dios, entonces renuncia, apártate y espera la bendición de Dios. Oremos. Gracias te damos, oh Dios, por bendecir nuestras vidas. Gracias, Señor, por haber dado salvación a todo aquel que cree en Jesús. Te pedimos, Señor, pues que tu palabra se anide en nuestros corazones y tu Espíritu Santo siga haciendo la obra. En Cristo Jesús. Amén.